Los árboles son un esfuerzo sin fin de la tierra para hablar con cielo que escucha. Estas palabras del insigne poeta Rabindranath Tagore dan inicio a este podcast dedicado al árbol de la Navidad, al simbolismo hermético de este árbol que todos ponemos en nuestras casas, que nos encontramos en las plazas de las ciudades en estas fechas, de los pueblos, y vamos a hablar del simbolismo que tiene porque no es únicamente un adorno sin más, sino que como cualquier festividad que es religiosa, sea de donde sea, siempre tiene un simbolismo oculto, un simbolismo hermético más bien, abierto a ser estudiado, y nosotros vamos a hablar de esto en este podcast. Os damos la bienvenida entonces, mi nombre es Álvaro González y estamos en Sendero a la Nada, un programa dedicado al conocimiento tradicional, la psicología del autoconocimiento, el simbolismo, el hermetismo y en definitiva todos aquellos temas relacionados con la búsqueda espiritual y con el allegarse a las realidades espirituales. Bien, pues la semana pasada estuvimos hablando del simbolismo de la Navidad, concretamente el relacionado con el Cristo, también con el solsticio, con el pesebre. Estuvimos hablando sobre todo del Cristo como esa sustancia universal, como esa consecución definitiva a la que pueda aspirar el ser humano. Y estuvimos viendo algunos símbolos generales de la Navidad. Vamos a hablar de un símbolo más concreto, como es el árbol de Navidad, que no únicamente nos lo encontramos como tal en el cristianismo, sino que el árbol es posiblemente uno de los 5 primeros símbolos. Si hiciésemos un top de símbolos pues más repetidos o más utilizados, mejor dicho, en todas las tradiciones para hablar de realidades espirituales, cosmogónicas, cosmológicas, interiores, humanas, es uno de los símbolos más repetidos que nos encontramos, porque ya por la misma naturaleza del árbol ya invita o ya nos sugiere pues una gran amplitud de simbolismos. Y precisamente para poder entender el simbolismo del árbol de Navidad de una forma un poquito más profunda, consideramos que es interesante el poder hacer algunos esbozos generales del simbolismo del árbol en las culturas tradicionales, ¿no? Porque como decía, es un símbolo que se repite muchísimo e incluso en la significación que tiene, ya sea por herencia temporal, ¿no? de una cultura a la otra, que van heredando conocimientos, o incluso de forma genuina que a todos nos sugiere cosas parecidas, tradicionalmente hablando. Siempre está muy presente, relacionado siempre con procesos cósmicos y también relacionado con la naturaleza de los dioses, con la naturaleza humana. De multitud de maneras se ve este simbolismo. Y justamente uno de los símbolos, uno de los aspectos simbólicos más importantes y más repetidos que nos encontramos tradicionalmente es que es un símbolo axial. Un símbolo axial es un símbolo de centro, un símbolo que evoca origen y expansión de todas las cosas, ¿no? De donde proceden, un símbolo original primigenio. De hecho, el árbol, si hacemos un poco de repaso, de revisión de cuál es su naturaleza, nos encontramos que está relacionado con todos los mundos. Es decir, nos encontramos con que, por ejemplo, en la mitología escandinava nórdica, nos encontramos con el gran fresno Yggdrasil, que verifica, nos habla, nos explica cosmológicamente cómo está formada la creación. Y es que nos encontramos con un mundo superior que está, pues, digamos, sería la copa del árbol. Luego nos encontramos en el tronco lo que sería el Midgard o mundo medio de los seres humanos. Y luego nos encontramos en las raíces los mundos infernales, donde se encuentran los demonios y los dioses malévolos. Y allí se verifica todo el drama sagrado de guerras y de movimientos de todos los seres entre un lado y otro del Yggdrasil. Y ahí es una representación, una representación de ese simbolismo axial. Es un simbolismo axial, ¿por qué? Porque precisamente nos encontramos con eso, también con los 4 elementos verificándose en la naturaleza del mismo árbol. Nos encontramos que se alimenta de la tierra, enraizado como está en la tierra, se alimenta de agua que absorbe a través de las raíces. Luego también nos encontramos con que es alimentado por el aire, por el oxígeno,
y luego también de él se puede hacer fuego. Entonces nos encontramos con los 4 elementos en un mismo símbolo. Por tanto, es un símbolo completo. Es la unión del cielo y la tierra, como también estamos viendo. Es una representación de esos 3 niveles de cosmos que existen, que hay, que es de los que se habla, y también es un símbolo de la vida en perpetua regeneración. Los árboles de hoja caduca, cuando en las diferentes estaciones del año, son diferentes, tienen aspectos diferentes y tienen un proceso de crecimiento diferente. Es decir, por ejemplo, cuando empieza a brotar en primavera, viene de no tener ninguna hoja, de estar esperando el momento en el que el clima sea el adecuado para poder brotar. Va creciendo, en verano es cuando da sus frutos, o en otoño es cuando ya empiezan a caer sus hojas, se queda sin ellas y luego vuelve otra vez en invierno a estar sin hojas y esperar a que retorne la primavera. Entonces nos está hablando de todo el ciclo completo de regeneración y muerte. Entonces también es un símbolo de vida y muerte y renacimiento constante de todas las cosas. Así que vemos que estos son símbolos que se tienen así, digamos, en general, algunos de ellos. Si concretamos un poco más, también nos encontramos, por ejemplo, que para los celtas era un símbolo, el árbol en general, pero concretamente quizá más el roble, que se llamaba drus, y dicen que de ahí quizá viniese, decía Plinio el Viejo, que quizá de ahí venga de drus, roble, de los celtas, viniese la palabra druida, como ese sabio que entiende tanto de lo jurídico como de lo mágico, como de la sabiduría, de lo espiritual, como que era no solamente un chamán o una especie de mago, sino que era un organizador de la cultura céltica. Entonces el árbol para los celtas era la ciencia, la fuerza y la vida. Luego también nos encontramos que en las diferentes religiones antiguas hay dioses y diosas que están relacionadas con árboles directamente. Por ejemplo, Artemisa, que era una especie de diosa de la caza, de la naturaleza, y también relacionada también con la fertilidad de la naturaleza, estaba relacionada a veces con el nogal, otras veces con el cedro. Luego nos encontramos con Adonis, que estaba relacionado con la mirra, Atenea con el olivo, Atis con el pino. Luego nos vamos a la religión budista y nos encontramos que Buda se ilumina bajo el árbol Bodhi. Es donde se ilumina y donde ya llega la consecución de todas sus capacidades y se convierte pues en lo que es un Buda, un despierto. El árbol en sí mismo, si hablamos ya de un poco de lo que es el simbolismo cristiano y hebreo, en el cristianismo el árbol también tiene la significación de la cruz, y en muchas representaciones tanto místicas como más teológicas se equipara el árbol con la cruz en muchas ocasiones. Como además el Cristo en sí mismo cobija y alimenta a todos los seres. Y además la cruz está construida o está tallada a partir del tronco de un árbol. Entonces también tiene esa relación. De hecho, la cruz en sí misma también es un símbolo axial por excelencia. Igual que también el puente, que también puede simbolizar una cruz, porque está el puente que cruza y el río que pasa por debajo, que es una cruz, si se ve desde arriba. Y incluso también el arca o el corazón. O sea, todos estos símbolos que nos encontramos, lo que el filósofo y profesor de filosofía de la Universidad de Sevilla, José Antonio Antón Pacheco, él llamó a esto transitividad simbólica, es decir, una serie de símbolos que encadenados dan unos significados que entre ellos se retroalimentan y se enriquecen entre ellos mismos, y nos hablan además de realidades espirituales muy concretas. Entonces nos encontramos con uno de los símbolos axiales por excelencia. Precisamente al ser también un símbolo axial, podríamos considerar hasta cierto punto que el árbol es un símbolo solar, porque el sol también es un símbolo axial, y por otro motivo, porque tanto el árbol como el sol, como también el agua, que los chinos, los taoístas lo tenían muy claro, es uno de los símbolos también por excelencia que nos hablan de la nutrición y del darse sin más. Es decir, el sol, del que ya también estuvimos hablando bastante la semana pasada en aquel podcast dedicado a la Navidad, el sol se da a todos los seres, es el Cristo, se da a todos los seres sin ningún tipo de distinción. Se da sin guardarse nada para sí mismo, es decir, es una expresión del amor universal, y por eso es el Cristo.
En el árbol sucede algo muy parecido. Y en el agua también, el agua se da a todos los seres sin ningún tipo de distinción y no importa dónde la pongas porque se adapta, es totalmente adaptable, igual que la luz del sol, etc. En el árbol sucede algo muy parecido porque da cobijo, da también hogar a pájaros, insectos y otro tipo de animales que se pueden resguardar en el árbol, da sombra, como decía, también da fruto. Por tanto, alimenta a todos los seres sin ningún tipo de espera de recompensa. Y además está conectado al cielo y la tierra, por lo tanto, es un símbolo que es intermediario entre la realidad humana y la espiritual. Por tanto, tiene una especie de función mercuriana, ¿no? De conexión, de puente, de intermedio. Entonces aquí verificamos todas esas realidades en el árbol, con lo cual pues es un símbolo muy interesante. Nos encontramos, por cierto, ya que estamos hablando de ese simbolismo del árbol, tanto en el cristianismo, o sea, en la realidad bíblica, en el cristianismo y en el judaísmo, nos encontramos con que en el paraíso hay dos árboles, el árbol de la vida, luego está el árbol del paraíso, el árbol del bien y del mal. Mala traducción, porque tiene más relación con el árbol del ser y del no ser, que lo que significa pues el descubrimiento de la propia naturaleza, de los misterios de la naturaleza mística, no naturaleza física, sino la naturaleza mística, los misterios del ser y del conocimiento de la realidad y de la participación en ella. Entonces el árbol del bien y del mal, más bien el árbol del ser y del no ser, el árbol de la sabiduría. Y ya nos lo encontramos, ya para comenzar, en este tipo de relato bíblico inicial en el Génesis. Luego también está el árbol de Jesé, que nos habla de toda la cadena iniciática, de todas las generaciones siguientes a él, ¿no? Que se verifican en toda la tradición bíblica. Entonces el árbol es algo que siempre ha estado muy presente como símbolo axial. Hasta el punto, y ahora ya vamos entrando en materia, que en el árbol sefirótico, que también aparece ahí, que en cierta manera nace el árbol sefirótico a partir de ese sueño que tuvo Jacob, con la famosa escalera de Jacob, en el que ve toda una ascensión y descenso de seres de todo tipo, desde humanos a ángeles a demonios, ve toda la creación en un sueño, en un relato, es un relato visionario, y ahí es cuando se dice en la Cábala que nace el árbol de la Cábala, o al menos es una de las versiones que se tiene del nacimiento del árbol cabalístico, del árbol sefirótico. Y justamente esto tiene mucha relación con el árbol de la Navidad, porque las bolas del árbol de la Navidad, ya me avanzo un poco a los adornos, pero tienen mucha relación en parte con las séfiras, con todas las esferas, las de las 10 esferas que aparecen en el árbol cabalístico, que nos está hablando tanto de la realidad macrocósmica como microcósmica, o como dicen los cabalistas, del macroprosopus y del microprosopus. Entonces nos encontramos ya con un primer simbolismo de los adornos, pero vamos a continuar hablando un poco antes de lo que significa justamente el adornar, la costumbre ancestral de adornar con luces un árbol los días de Navidad. Ya hemos visto que la luz es aquí muy importante, porque es el nacimiento del Rey Sol. Es a partir de este momento del solsticio ya va a comenzar el día a ser más largo, por tanto es una celebración de esa nueva llegada de la luz, de esa nueva llegada del año, que nos va a dar nuevos frutos y nuevas realidades, y por tanto pues se verificaba en parte con adornar el árbol. Bien, cuando nos encontramos con ya el simbolismo del árbol en sí mismo, vamos a empezar. El simbolismo del árbol de la Navidad, nos encontramos con que lo que utilizamos es o un pino o un abeto. Bien, pues tanto el pino como el abeto son árboles perennes, y esto ya es un símbolo de la inmortalidad. Además de que es un símbolo de la inmortalidad, como también puede ser el ciprés, por eso está en los cementerios, o la palmera también en cierta forma en el mundo islámico, que por cierto en el Corán también hay, ahora no recuerdo el nombre, me vais a disculpar, pero también hay un árbol que se encuentra en el paraíso que también tiene su importancia dentro del paraíso, no es únicamente en el paraíso cristiano o judaico, sino también en el paraíso islámico.
Bien, pues como decía, el pino y el abeto, no únicamente por ser un árbol perenne que habla de la inmortalidad, es lo que se utiliza, sino también porque con su forma triangular, que como tiene este tipo de árbol, representa la Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Según otras versiones del cristianismo puede ser Padre, Madre, Hijo o incluso Padre, Hijo y Espíritu Santa, porque también hay que decir que en algunas versiones del cristianismo primitivo, en algunas de sus primeras líneas, se consideraba que el Espíritu Santo no era algo masculino, sino que era algo totalmente femenino, porque creaba. Y de hecho hay algún escritor, algún autor antiguo que decía que no puede ser Espíritu Santo, lo especificaba, tiene que ser Espíritu Santa porque es lo femenino lo que crea, es la mujer la que pare, la que puede crear vida. Bueno, esto es algo aparte, era solo un paréntesis. Bien, pues entonces tenemos al pino con su forma triangular y su hoja perenne, por tanto simboliza la Trinidad y la inmortalidad, y luego ya empezamos a adornar el árbol. Empezamos, como decíamos, con las bolas, que antiguamente en las culturas nórdicas, también en algunas de sus festividades se utilizaba el árbol para también adornarlo, e incluso también ha sido un objeto de culto. Muchas veces en varios cultos tradicionales, incluso en la India, se adornaban árboles para rendir tributo a los dioses. Pues bien, los nórdicos utilizaban manzanas. Y de ahí dicen que se podría haber heredado el uso de bolas en cambio de manzanas para adornar el árbol. De todas formas, lo que significa esto, pues significan las diferentes emanaciones, mundos u octavas de la creación, porque además están a diferentes niveles. Lo ponemos desde abajo del todo, desde prácticamente el tronco, hasta llegar a la copa ponemos bolas por todas partes, incluso de diferentes colores. En los colores no vamos a entrar porque puede ser algo más moderno que no actual, que se vea como más vistoso, que no únicamente haya un color, posiblemente tenga también su simbolismo, pero tampoco lo hemos estudiado del todo para poder hablar de ello. Pero la cuestión es que puede simbolizar esas emanaciones que también son esas séfiras del árbol cabalístico, que en alguna ocasión ya haremos algún podcast hablando un poquito de cábala. Bien, pues luego también tenemos otro de los símbolos tradicionales, que muchas veces se suele poner un lazo, y este lazo hace como una especie de recorrido. Si hacemos el árbol como se hace tradicionalmente, si lo adornamos así, es un lazo que va recorriendo desde abajo hasta arriba del árbol. Esto es un símbolo de unión y compromiso. Cuando hablamos del enlace, como se dice por ejemplo en una boda, cuando se habla del enlace, del lazo, tiene que ver con el compromiso directamente. O el anillo también significa compromiso. ¿Compromiso con qué? Bueno, en un contexto hermético, en un contexto esotérico, simbólico, el compromiso siempre tiene que ver con el espíritu y con el trabajo por el despertar de la conciencia, por el desarrollo interior. Con la conexión buscada y abierta y pedida y experimentada del ser humano con la divinidad. De ser consciente de esa unión, porque nunca ha habido separación y nunca la puede haber, es imposible, pero del ser consciente de esa unión y por tanto de estar comprometido con esa realidad y de vivir la realidad espiritual en todo momento. Entonces el compromiso, esto ya hicimos un podcast hace algún tiempo, el compromiso es muy importante, es esencial para poder andar el camino, y entonces esto nos lo recuerda. Por otro lado también, en ese recorrido que hace desde arriba del todo, desde prácticamente la copa del árbol, bajando hasta casi el tronco, precisamente también significa el hilo de oro de la divinidad. Puede significar también toda esa tradición que sube y baja y sube de retorno de la tradición. De hecho, ya que he mencionado esto, recordar que una de las formas de entender la tradición a nivel simbólico de una forma muy explicativa, muy analógica, es que el simbolismo del árbol nos habla también de la tradición, en el sentido de que cuando hablamos de tradición estamos hablando de ese tronco común, tradición con mayúscula, ese tronco común del que nacen todas las religiones, toda la cultura filosófica, toda la vía seria en general, que nos hable del despertar y que nos enseñe a nivel teórico y práctico todas las herramientas que nos permitan allegarnos al espíritu. Entonces la
tradición sería precisamente ese hilo de oro justamente en el que se verifica pues todas esas formas que son esas religiones y todas esas escuelas, como estaba comentando. Entonces también tiene que ver con esto. Que por cierto, también decir que ese árbol de la tradición sería un árbol invertido. Árbol invertido que simbólicamente se repite en varias partes. De hecho, por ejemplo, se considera que el árbol de la cábala es un árbol invertido porque en todo nace a partir de lo más alto de Keter y de la Isof Aur y bueno, todo lo que es este simbolismo cabalístico, desde lo alto, desde la divinidad, hasta que baja es una de las versiones, hasta que baja hasta Malkut, que sería la sefira que está más abajo. Aunque luego en el árbol de la cábala también, si no es un árbol invertido, sino en su postura normal, en su posición normal vertical, también a partir de la última sefira, de la 10ª, surgen unas raíces que están en los mundos infiernos que se llaman los clifos, que son las raíces de la cábala. Pero también se puede considerar como ese árbol invertido. De hecho, en el Zohar se dice también que es invertido el árbol, ¿no? El árbol de la cábala la creación es un árbol invertido desde Dios hacia todos los seres o desde que brotan todos los seres, que es algo que se repite también en el hinduismo, en los Upanishad, por ejemplo, en el que es un símbolo solar en sí mismo, ese árbol entre comillas, y de ese sol de Brahma, Vishnu, Shiva, incluso esa trinidad, de ahí brota también toda la creación. Entonces sería un árbol invertido. Hay algunas versiones de esto. Me he desviado un poco, vuelvo otra vez. Como decía, entonces nos encontramos con esas bolas que son las séfiras, con los lazos que son los símbolos de unión y compromiso espiritual que recorren todo el árbol. Entonces hace buena cuenta de lo que estamos hablando. Y luego las luces, que podrían ser velitas o antorchas, que son la luz del Cristo, son las estrellas y constelaciones del cosmos. Las estrellas y las constelaciones en el cristianismo esotérico no es que se considere el sol de este sistema solar al Cristo, sino que todas las estrellas existentes y por existir y las que han existido son el Cristo, la sustancia cósmica consciente más esencial, más fina que existe y que da vida a todos los seres. Es una verificación que se encuentra en el mundo físico, en la creación física, que es como una repetición de lo que sería el amor del absoluto, de que es intangible, del hálito de lo divino, divino, en el cual se puede manifestar y recrear todo lo creado y que existe. Por tanto, en definitiva, estas luces, la luz, el símbolo solar, el Cristo, es el amor universal con mayúscula. Y luego nos encontramos con la flor de Pascua, que es la Ponsetia, que al ser una planta roja tendrá otros simbolismos, pero uno de los principales también es el Cristo. El Cristo que se verifica año tras año, día tras día, con su actividad solar. Luego nos encontramos, ya que estamos hablando de frutos o de plantas, la flor de Pascua, también nos encontramos con las piñas que brotan del pino. Las piñas, precisamente, que surgen del pino, también es otra verificación del árbol, de la inmortalidad. Son los frutos del árbol, es el alimento de los inmortales. Hay otro simbolismo que habla de la glándula pineal, porque tiene una forma parecida, etc. Pero la cuestión es que las piñas son fruto que viene del árbol perenne, del árbol de la inmortalidad. Por tanto, también es inmortalidad y fruto para todos los seres que estén ahí para poder nutrirse con ello. Y luego también hay otro elemento que a veces se pone, que son las campanas. Las campanas generalmente hacen referencia a la voz, el sonido del árbol vibrando en todas sus tonalidades. ¿Qué significaría esto? Pues que la voz, esa voz interior que surge, la voz de la conciencia que nos guía, la voz del ser que nos sugiere, que nos protege incluso, que nos lleva siempre que queramos escuchar hacia esas realidades más profundas, más misteriosas del espíritu. Y entonces, ya en definitiva, haciendo un poco de repaso para que acabe de quedar claro, el árbol de Navidad, de la Navidad, es un árbol que verifica realidades espirituales e incluso es un árbol que a nivel microcósmico
nos está hablando de cómo es la cosmogonía espiritual de todas las cosas, porque nos encontramos con las bolas, los lazos, las luces que hablan de los diferentes niveles de cosmos, de cómo nosotros participamos a través de ese lazo con toda esa tradición iniciática y también con el ser mismo. Y justamente, que no quiero que se me olvide, lo dejaba para el último, también nos encontramos con otro símbolo que es la estrella que se pone en la copa del árbol arriba del todo, que es la guía del ser. La estrella es el ser, la estrella polar, que incluso a veces la estrella del norte, que simboliza el ser, el norte también. Entonces la guía del ser, la luz que todo lo ilumina. Entonces de ahí brota todo lo que somos, lo que fuimos y lo que seremos siempre. Y de esa estrella, de esas bolas, de esos lazos, de las luces que emanan de ese árbol, incluso de los frutos que da como la piña, y las campanas que se ponen, todo nos está hablando en definitiva de que debemos escuchar al ser, recordarlo en todo momento, tener presente a esa realidad crística para poder nutrirnos de ella y convertirnos también en esa realidad si tenemos un compromiso interior firme. Y por tanto nos está hablando también a un nivel microcósmico y macrocósmico, porque ya sabemos, como se dice en el hermetismo constantemente, que está muy escuchado ya, pero es cierto, lo que es arriba es abajo, lo que es dentro es fuera. Por tanto, el árbol nos habla de una realidad cosmogónica, nos habla de una realidad interior, nos habla de la realidad con mayúsculas, del amor universal, del darse, porque el uso de un árbol en sí mismo ya nos está hablando de un darse, un símbolo axial que recordemos, el símbolo siempre nos sugiere no solamente significados lejanos espirituales, sino algo a imitar, algo a integrar. Por tanto, el árbol también nos está hablando en que debemos convertirnos en árbol. Cobijo, un darse, es decir, solidaridad consciente, una conexión entre todos los mundos, una integración entre el cielo y la tierra, un intermediario entre lo divino y lo humano y por tanto en seres despiertos, es a lo que estamos llamados. Bien, pues con esto terminamos este podcast, un podcast más breve de lo habitual. Queríamos hablar de este simbolismo del árbol, esperamos que os haya gustado, que os haya sugerido. De todas formas, también os invitamos a que busquéis información sobre el simbolismo del árbol porque es muy interesante. Por ejemplo, en el diccionario de símbolos de Jean Chevalier nos encontramos con varias páginas dedicadas al simbolismo del árbol en diferentes culturas. Luego seguramente hay otros libros, ¿no?, que nos hablan de ello. Y si verificamos también, lo verificamos también en las tradiciones, como decíamos antes, miramos en el budismo, en el judeocristianismo, en el islam, en el hinduismo, en todas partes nos encontramos con ese simbolismo que tiene una gran riqueza. Bien, pues os deseamos feliz Navidad, felices fiestas con vuestros semejantes, que lo paséis muy bien y sobre todo, ya que igualmente que os invitamos a la semana interior, deciros que intentemos ver la Navidad de otra manera, como algo realmente luminoso interiormente, no únicamente una vorágine consumista, sino como algo recogido, algo que tiene que ver con la conexión entre lo espiritual y lo humano, y en definitiva algo con lo que poder darse a los demás sin más. Bien, pues solamente comentaros que podéis poneros en contacto con nosotros a través de diferentes vías. Podéis dejar en la caja de comentarios de este podcast pues lo que queréis preguntar o comentar, si es así. También podéis comunicaros con nosotros a través del mail info@noesiscentro.com, o también podéis visitar nuestra página web o redes sociales, que también estamos por ahí, encontrarnos en ellas y hablar con nosotros. Bien, pues lo dicho, felices fiestas y hasta la próxima.